funcionando. Si me podéis echar una mano ahí. Vamos al libro de Hechos mientras me sacan la foto. Ahí, vale, ahí está. Y vamos al capítulo 11 de Hechos. Recapitulando un poquito, ¿os suena el nombre de Cornelio, ¿no? El gentil? ¿Os suena el hecho de que Pedro no quería estar con gentiles, predicar ni nada de eso, y el Señor tuvo que cambiar su corazón? Luego, ¿os acordáis de las semanas anteriores que se formó una iglesia? Se formó una iglesia en Antioquía, en esa ciudad de Turquía, y los cristianos de Jerusalén decían, pero ¿qué es esto de que estáis predicando el evangelio a gentiles? ¿Qué pasa aquí, no? Y entonces ellos enviaron a uno en particular para ver qué era lo que estaba pasando en Antioquía. ¿Cómo se llamaba ese señor? Uy, no todos a la vez. ¿Cómo se llamaba? Bernabé. Y la semana pasada estudiamos un poco acerca de Bernabé y vimos que era un hombre especial, un hombre que ellos escogieron perfectamente para hacer eso, para ir a un lugar donde hay creyentes nuevos, ver la situación, entender la situación y animar a los hermanos a crecer y a seguir en la obra de Dios. Entonces vimos más que nada la persona de Bernabé. Y os desafío un poquito a que cuando venís a la iglesia y entramos por esa puerta que todos conocemos tan bien, ¿qué es lo que hacemos cuando entramos? ¿Cuál es nuestro propósito en entrar, en venir a la iglesia? Bueno, se puede decir que no hay solo uno, hay varios, ¿no? Y hay hermanos y hermanas sirviendo de muchas maneras. Algunos vamos y nos zampamos el desayuno. No sé si se nos ocurre dar gracias a las que están trabajando mientras nosotros estamos bla, 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 bla. Hay gente trabajando, han estado trabajando, estarán trabajando cuando terminamos de hacer bla, 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 bla. Y a veces ni se nos pasa a dar gracias, ¿no? a las personas que están haciendo posible ese momento de comunión. Bernabé era un hombre, buen ejemplo para todo cristiano, que cuando llegaba a una situación de donde había hermanos, él estaba para animar, a ver a quién puedo animar, a ver a quién puedo ayudar. No es, a ver, aquí estoy yo, animarme, ¿no? No, Bernabé tenía esa visión y ese gozo del Señor que salía de él para animar a los hermanos. La semana pasada terminamos entonces que Bernabé subió a Antioquía, vio lo que estaba pasando ahí, que los gentiles estaban aceptando a Cristo y dijo, aquí hace falta más manos, necesitamos ayuda. Y entonces dijo, Saulo. Ahora, yo aprendí algo esta semana, no lo había estudiado antes, pero esto va muy lento. Yo pensaba que Tarso estaba por Italia o por ahí, lejos. ¿Qué va? Ahí está Antioquía y Tarso está allí. No está muy lejos. Yo pensaba que tenía un viaje de semanas. Bueno, le pregunté a Google cuánto tarda caminar desde ahí hasta ahí. Me supongo que él iba caminando o en barco, pero barco tampoco es rápido, ¿no? Y Google me decía que caminar desde ahí hasta ahí son 45 horas. O sea que viaje de varios días, para ir a Tarsos o a Tarso, para buscarle a Saúl. Entonces, vamos a ver, vamos a leer a partir del versículo 25, que es donde dejamos la semana pasada, y tenemos nada más 15 minutos, tendremos que correr. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, debió ser difícil, no se sabía nada de Tarso, de Pablo o Saulo, llevaba años Saulo allí. ¿Por qué estaba en Tarso?
¿Por qué estaba Saulo en Tarso? Dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Vale. No, ahí simplemente donde están las dos ciudades, 45 horas. Esto va como muy lento. A lo que iba, no me acordaba qué tenía ahí en las imágenes. En el capítulo, y no sé si tengo, lo siento que no, esto va además tan lento, no tengo hoy. Déjame volver, esto va lentísimo, no sé qué ha pasado ahí. En el capítulo 9, a ver si oriento, ¿vale? En el capítulo 9 de Hechos, Pablo o Saulo, recién convertido, había estado en Jerusalén y empezó a predicar el Evangelio, Saulo. ¿Y qué pasó? Que, a ver, ¿dónde lo tengo? 29, versículo 29. Y estaba con ellos en 28, y estaba Pablo con ellos en Jerusalén. Esto pasó hace años, hace años del pasaje de hoy. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. ¿Quiénes eran los griegos? Eran gentiles, eran los que habían matado a Esteban. Los que habían matado a Esteban se metieron con Pablo y dice que intentaron matarle. Pablo, bueno, no es Pablo, es Saulo en ese momento. Saulo está recién convertido. Acaba de subir a Damasco y todo eso. Y llega y estos quieren matarle porque ven que está predicando lo mismo que Esteban. Y entonces dice en el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y ahí en barco seguramente, le enviaron a Tarso. Y ahí se fue Pablo, o Saulo, se fue a Tarso, porque le querían matar. Y ya no sabemos nada de él. Y han pasado varios años, no se sabe exactamente cuántos, 3 o 4 igual. Y Saulo lleva en Tarso, le echaron de Jerusalén, le amenazaron de muerte y los hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vuelve a casa. Y él era de Tarso y estaba en Tarso. Entonces, por eso Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo, porque es su casa, es su pueblo y debe de estar allí. ¿Vale? Dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Así que esta iglesia nueva que se ha formado de repente, un montón de creyentes, gentiles aceptando a Cristo, ¿quién los va a enseñar? ¿Cómo van a crecer? ¿Quién? Entonces Bernabé dice, necesito a alguien. Saulo, va por Saulo y Bernabé y Saulo pasan un año en Antioquía enseñando a los cristianos que no tienen ni idea de nada. No son judíos, son gentiles. Nunca han visto el Antiguo Testamento, ni siquiera ni sabían que había Antiguo Testamento. Entonces, imaginaros el trabajo que no tendrían Bernabé y Saulo para enseñarles toda la historia hebrea y todo el contenido del Antiguo Testamento. Me imagino que era prácticamente un instituto por un año entero. En esta primera iglesia, dándoles, enseñando para que creciesen. Ahora, fijaros en la última frase de este versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes, ¿cómo se les llamaba? Discípulos del camino del Nazareo o seguidores de Jesús o algo así. Pero en Antioquía la gente, no cogieron ellos el nombre, la gente empezó a llamarles, estos son Cristos, y ahora, y es que es muy bonito y un poco fuerte al mismo tiempo. La palabra era para ellos una burla, esos son cristianos. ¿Pero por qué? Eso es muy importante entender.
estamos hablando de un país, o sea, estamos hablando de una ciudad cosmopolitana, creo que se diría, de todo tipo de personas, nacionalidades, porque era un cruce de caminos, Antioquía, y la gente les veía, ¿y qué tenían en común? Ahí había uno oscuro, alto, uno de Asia, otro europeo, habían gente de dinero, había gente pobre, había gente que viajaba, gente que pasaba de paso, había todo tipo de personas. ¿Y qué es lo que tenían en común? Nada más que Cristo. No tenían nada. Lo único que tenían en común todas estas personas es que no hablan más que de Cristo. Es que son de Cristo. Es que cristianos son. Y ¿sabéis que es muy parecido a nuestra iglesia? Parecidísimo. ¿Yo qué tengo en común con Gabriel? Mi buen amigo Gabriel y su familia. Yo soy alto, él es más bajo. Él es de Rumanía, yo nací en Canadá. Él es albañil, bueno, de todo, de construcción. Yo más bien de letras. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué coche tienes? Él tiene un Citroën, yo tengo un Honda. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común a Cristo. Y así con cada persona, casi cada persona. Hay familiares, evidentemente, y hay algunos primos, hay algunos hijos y padres. Pero en la mayoría de los casos, ¿yo qué tengo en común con Arlene? O con Marlene, o con Juan Bautista. Cristo. Nada más. Poco más. Y entonces la gente veía a la iglesia de Antioquía, esta congregación, y decían, pero son cristianos, es que no hablan más que de Cristo y no tienen nada más en común que Cristo. Lo que era una burla era en realidad una preciosísima verdad. Porque lo único que nos une realmente, aparte de que hemos nacido en planeta Tierra, lo que nos une es Cristo. Por siempre. Mientras cantábamos esta mañana, estaba yo pensando, aquí estamos, habrá 70, 80 personas, más o menos 80 aquí cantando. ¿Qué será? ¿Que suene la campana en el cielo? Y quiere decir, tiempo de alabanza, vamos a cantar. Y 100 millones o cientos de millones de cristianos nos reunimos para cantar. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? Créeme, cantaremos. Está clarísimo. Entonces, nosotros somos cristianos, pero nuestro nombre no es ni del siglo XX, ni viene de América, ni es de Europa, no. Nuestro nombre viene de una ciudad, se llama Antioquía, en una iglesia donde la gente les veía y decía, estos tienen en común solamente que todos hablan de Cristo. Qué bonito, la verdad, qué bonito. Seguimos, 27 en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Todavía en estas fechas había profetas, hombres de Dios que algo Dios les daba, iba amainando no profesión, pero como diríamos, este ministerio, este personaje que sería el profeta, iba amainando a la medida que iba saliendo la palabra de Dios, para que ya llegase un momento, terminando el Apocalipsis, cuando ya teníamos la Biblia, el libro de libros, y toda la profecía del Señor estaba allí, más o menos estaba todo allí. Bien,
desde luego todo lo que nos hacía falta para vivir piadosamente. Y dice que pero descendieron unos de Jerusalén y levantándose uno de ellos llamado Agabo, o Ágabo, ¿es Ágabo? Ágabo, ¿no? No le falta el acento ahí, no pone. Bueno, Ágabo. Baja y dice, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y Lucas, el que escribe, siempre se empeña en poner fechas y juntarlo con eventos macropolíticos como prueba de que, oye, esto es en serio. Y hoy en día se puede ir a historiadores, varios historiadores de aquella época, y efectivamente hablan de grandes hambrunas o grandes hambres por todas diferentes partes del Imperio Romano, y desde luego que en la zona oriental del Mediterráneo, donde está Israel, se habla de grandísimos tiempos de sequía. Y Lucas dice que este profeta, entonces, una foto tengo de este señor, Claudio, ahí está, el emperador. Y luego, terminando ya el capítulo, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Curiosamente, estos hermanos de esta nueva iglesia, gentiles, aprendiendo en la fe, aprendiendo del Señor, a los que le están llamando cristianos, se enteraron de unos cristianos, de los cristianos en Jerusalén, que estaban en gran necesidad, y dijeron, vamos a mandar una ofrenda, porque algo tenemos nosotros, no estamos en tan dura situación, podemos enviar una ofrenda. ¿Os suena eso? ¿Os suena de alguna otra iglesia que de vez en cuando envía ofrendas a otras iglesias o a otros ministerios? Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque es de iglesias hacer eso. Es de hermanos en la fe, es de cristianos ayudar a otros cristianos, aunque no se conocen. Estos no conocían a los de Jerusalén ni hablaban el mismo idioma siquiera. Bueno, en algún caso el griego sí, pero no se conocían. Pero enviaron ofrendas, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y precisamente hoy con el reportaje y testimonio que nos dio Yane, nos conectamos un poquito con esta historia, porque como iglesia hemos podido enviar una ofrenda en varias ocasiones al pastor Aarón, que hasta ahora he tenido que hacer, no le conocemos de nada, pero ahora sí, porque Ollane sí que le conoce, y hasta conoce su moto y todo. Entonces, pero a lo que voy, hermanos, a lo largo del año, de vez en cuando comentamos de alguna oportunidad, alguna ofrenda, alguna necesidad que podemos como iglesia participar en enviar. Los que somos de Cristo, los que somos del Señor, si tenemos un poquito, debería brotar en nosotros el deseo de ayudar en estas ofrendas. Hemos mandado miles de euros a Aarón Tamán ahí en Nepal. Y habrá más oportunidad y habrán otros ministerios. Hemos enviado ofrendas a diferentes iglesias en la península. Yo quisiera que diéramos mucho más. Porque el Señor bendice al dador alegre. Al generoso Dios le sabe bendecir. ¿De qué? ¿De qué maneras? De tantas maneras. No tengo tiempo para entrar en eso. Pero quiero que hoy nos llevemos, creo que son 5 observaciones y con esto terminamos.
Bernabé sale en busca de un ayudante, queriendo animar a un joven creyente que se llama Saulo, sin saber que va a ser el misionero más influyente de la historia de la iglesia. Igual tú ves a alguno y dices, le voy a animar, no le veo muy fuerte, no le veo con muchas ganas, nadie le hace mucho caso, pues le voy a hacer caso yo. Y quién sabe si no será un Saulo y luego quizás un Pablo, ¿no? No te avergüences de ser llamado, o que te llamen cristiano. Nos suele costar a veces, ¿verdad? Depende de dónde estamos. Cientos de millones lo han hecho por todo el mundo desde Antioquía. Es un honor ser cristiano de verdad. Muchos lo son en nombre, pero los que somos el Señor de corazón, para nosotros debe ser un honor. No despreciemos el ministerio de la enseñanza bíblica sistemática, las varias clases aparte del culto de predicación o mensajes evangelísticos. La primera sesión de las 10:15 suele ser una sesión de enseñanza bíblica. La de las 11, otra de enseñanza bíblica. Deberíamos ser un montón de esponjas ahí sentados, recibiendo y disfrutando de la palabra del Señor, porque es nuestro privilegio. Es un privilegio que tenemos. Hermano, hermana, siempre busca para ver a quién puedes animar en la fe. Siempre habrá alguien que lo necesita y que justo tú puedes ayudar. Y luego creo que finalmente seamos una iglesia generosa, lista y gozosa de ofrendar y dar a otras congregaciones que lo necesiten. No seamos una iglesia tacaña. Dios sabe bendecir a los generosos. Vamos a terminar, como en otras ocasiones. Si me das ahí, Miguel, no sé si me ha ido la... Ahí está, muy bien. Vale, cantamos y ya estamos en la segunda parte, nos ponemos de pie, ¿de acuerdo? Ahí sentados de momento. En la lucha hasta la venida del Señor Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Muy bien.